Hola comunidad 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca García y hoy les hablaré sobre Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2020, Personas Morales. Bienvenidos. Hoy yo les estaré platicando acerca de algunas novedades, algunos cambios en el formato para la presentación de la declaración anual de las personas morales. Bueno, en este caso yo les voy a hablar sobre 5 aspectos generales. Voy a tocar un poco acerca de los ingresos, deducciones, en la determinación del impuesto, del pago también, y algunos datos adicionales que son importantes a considerar en esta nueva, pues en este nuevo formato que nos presenta ahora el SAT. Ahora bien, pues bueno, voy a comenzar con el apartado de ingresos. ¿Qué nos dice el apartado de ingresos? Pues bueno, para empezar, los ingresos nominales, pues bueno, ya vienen precargados y se van a detallar. En este nuevo formato para la presentación de la declaración anual 2020, nos hacen dos preguntas. En estas, ¿cuáles son las dos preguntas? Pues bueno, aquí es si tenemos ingresos a disminuir. En este caso los tenemos que capturar. Comúnmente son pues los anticipos de clientes. Y la pregunta número 2 que nos hacen respecto a los ingresos son, ¿qué ingresos solo, cuáles son los ingresos que solo se van a acumular para este ejercicio? En la siguiente diapositiva podemos observar que se van a detallar estos ingresos y nos dan varias opciones. En este caso, las opciones que nos dan son la utilidad distribuida por fideicomisos, una estimación fiscal acumulada, la ganancia en inversiones derivadas y así como las diferencias por el inventario acumulable. Aquí es importante mencionar que como ya venían comentando, es importante tener los pagos provisionales realizados, ya que es la información que se va a venir jalando, se va a venir arrastrando. Y si hay errores, pues bueno, hay que pues, solucionarlos presentando alguna declaración complementaria para que los datos que aparezcan en la declaración, pues sí, en los datos prellenados sean los correctos y posteriormente les voy a decir el por qué. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el apartado de opciones, ¿qué cambia? Pues bueno, como ya venimos y ya venían comentando, aquí se actualiza un poco la parte de sueldos y salarios, ya que ya hay un visor de nómina. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, se crea un apartado en donde ya están precargados la cantidad de los sueldos y salarios, ya que se emite un CFDI por la nómina, y asimismo viene pues los conceptos no deducibles de la nómina, también el entero de retenciones, y los montos que se van a aplicar. También muestra el estatus de la retención de impuesto sobre la renta. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, si fue pagado, no pagado, si fue presentado pero no pagado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es por eso que les comentaba que hay que tener mucho cuidado en los pagos provisionales. Ahora bien, en las deducciones de inversiones también incluye varios campos que bueno, se van a venir comentando más adelante. A la que sigue, por favor. Ok. Bueno, eso es lo que le decía, que ya viene prellenado el visor de nómina. Esto quiere decir que, bueno, aquí, como bien saben, bien es cierto, pues se emite el CFDI y pues bueno, se vienen desglosando tanto las percepciones que tiene cada empleado. Aquí es muy importante comentar que se tiene que hacer, pues bueno, un match con las CFDIs que se emitieron con lo que se tiene en la nómina, ya que si no se tiene pues esta comparación en el prellenado que nos muestra ahora el SAT con los CFDI que ya se emitieron, pues bueno, va a presentar inconsistencias. Entonces es importante el curso de información. Asimismo, hay que tener mucho cuidado con la información, pues, impuestos sobre nómina, IMSS y toda esa parte. La que sigue, por favor. Ahora bien, como ya les venía diciendo, aquí ya se detalla las participaciones de la autoridad, de los viáticos, entre otros, que son los no deducibles de la nómina. También hay un apartado para identificar los no deducibles. La que sigue, por favor. Ahora bien, aquí también nos falta un apartado del subsidio para el empleo. Y pues bueno, aquí nos marca de enero a diciembre, pues qué montos fueron los pagados en el periodo que corresponde. Entonces es importante tener estos datos bien a la mano, que coincidan con la contabilidad, que no haya errores en las cantidades precargadas que ya viene pues arrastrando este apartado. La que sigue, por favor. Lo que es lo que le ven diciendo, el estatus de las retenciones. Aquí viene en el total de nóminas de sueldos y salarios, por ejemplo, aquí viene si se presentó y no se pagó, si se presentó y se pagó en ceros, si no se presentó. Así mismo viene la nómina, el total de nómina y la nómina exenta.
y así como el ISR enterado. La que sigue, por favor, aquí. Bueno, en el caso de las inversiones, en el costo de lo vendido, pues bueno, viene un apartado en donde se va a poner pues cuál fue la deducción de inversiones por esta parte. En la que sigue también podremos observar que viene para el costo de lo vendido, pero cuando hay una determinación en el costo de producción. Hay que tener mucho cuidado en esta parte, en este llenado, ya que viene pues un poco más específica. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa? En nuestro apartado 3, pues habláramos un poquito sobre el apartado de la determinación del impuesto. Hay que considerar que varios de estos campos ya vienen prellenados. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues traen información que ya presentamos en el ejercicio de 2019. En esta información, pues, ¿cuáles son las que ya vienen precargadas con información 2019? Pues bueno, un ejemplo pueden ser las pérdidas, los estímulos, el ISR por dividendos, el impuesto que se pagaron en el extranjero y también se incluye un campo para el ISR pagado por fideicomiso, ISR retenido para las contribuciones de nuevo ingreso. En la próxima diapositiva nosotros podemos, y con la que voy a entrar, es un poquito sobre pérdidas fiscales. En este apartado, pues bueno, nos dice la autoridad que, bueno, pues ya va a venir prellenado con la información que nosotros, pues sí, otorgamos o plasmamos en 2019. Ahora bien, la información de 2019 ya se venía, pues, venía un poquito modificada esta parte. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí también en 2019 te decía que si tenías montos pendientes de aplicar o amortizaciones, perdón, de pérdidas por aplicar para 2019. Ahora, en 2020, la próxima diapositiva, por favor. Bueno, aquí les voy a platicar un poquito de qué pasa si tengo pérdida en ejercicios anteriores. Pues bueno, cuando vayamos a presentar la declaración para 2020, si tenemos una utilidad en ejercicio ya sea 19 o 18, pues bueno, vamos a poner que sí vamos a presentar alguna pérdida que tenemos pendiente de aplicar. Aquí también nos dice que para 2020 y siguientes ya esta información va a venir prellenada. Acaba de mencionar que, como ya les había platicado un poquito, en la declaración para 2020 ya va a venir prellenada con la declaración de 2019. La que sigue, por favor. Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo en 2019 una pérdida fiscal por aplicar de ejercicios anteriores? Pues bueno, esta pérdida ya va a venir prellenada para 2020. Sin embargo, si yo en 2019 tuve una utilidad, pero que en mi declaración de 2019 no agregué las pérdidas pendientes por aplicar, ¿qué nos dice la autoridad para que esta pérdida se reconozca? Pues bueno, nos da la recomendación, y esta viene en el manual de preguntas frecuentes, que tendremos que presentar una declaración complementaria de 2019 para así reconocer las pérdidas que tenemos de ejercicios anteriores, ya sea amortizar o los remanentes. Bueno, aquí pues ya ha habido casos en donde, a pesar de que en 2019 sí se puso que tenemos pérdidas de 2018 pendientes de aplicar, no las está reconociendo para 2020. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué nos dice aquí en las preguntas frecuentes del SAT? Pues bueno, nos dice que tenemos que presentar una declaración complementaria de 2020, perdón, de 2019 para que se reconozcan las pérdidas fiscales que tenemos pendientes de aplicar. Esto puede haber o sucedido ya sea por un error en la plataforma que todavía no actualiza esa información, pero pues bueno, si nosotros vamos a presentar o tenemos límite de presentar al final el final de marzo la declaración anual del ejercicio y no tengo reconocida pues mis pérdidas que tengo pendientes de aplicar, pues creo que aquí la autoridad lo que nos dice, ¿sabes qué? Presenta una declaración anual 2019, vuélveme a reconocer tus pérdidas fiscales para que se precarguen en las de 2020. Y bueno, esa es la opción que nos da el SAT. Aquí, pues bueno, como bien saben, bien es cierto que el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación nos dice que se puede modificar hasta 3 veces la declaración antes de que, bueno, sin que haya o exista el inicio de facultades de comprobación. En la que siga, por favor. Ok, bueno, aquí, bueno,
En el caso de que, como ya les había comentado, en el ejercicio anterior hubiera una pérdida fiscal y no se agregó, pues bueno, la recomendación que nos da el SAT es que pues se tenga que hacer una declaración complementaria para reconocer las pérdidas. A la que sigue, por favor. Ahora, aquí en esta parte de la determinación de estímulos, pues bueno, aquí nos va a, nos manda la disposición que, bueno, que vamos a ver los estímulos de impuestos causados. En esta parte, pues bueno, se va a detallar si son estímulos por proyectos de inversiones en el deporte, en el cine o en un caso de IEPS. Aquí es donde se va a detallar. En la que sigue, por favor. Aquí también en la determinación del impuesto por ISR de dividendos, pues bueno, ya también la trae el límite de impuesto que se va a acreditar, el monto remanente que tenemos por acreditar, y nos va a traer, pues bueno, arrastrando los remanentes que ya tenemos y los que vamos a aplicar en el ejercicio, o sea, en 2020 para la declaración. Aquí es muy importante mencionar que en la determinación del impuesto de pago del extranjero ya también tiene que venir prellenada con la información que se presentó en el ejercicio anterior de 2019. Sin embargo, ¿y qué dice la autoridad? ¿Sabes qué? Si yo no, para cuando presentes la declaración de 2020, no viene esta información, presenta una complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues como ya lo venía diciendo, no es necesario o no es como situación de nosotros que el SAT no prellene nuestra declaración con los datos que nosotros anteriormente ya habíamos presentado, sino es un error de su sistema. Aunado a eso nos hace o nos da la opción de, para que ellos nos lo reconozcan, presentar una declaración complementaria. ¿Okay? Entonces, mucho ojo con esa parte. La que sigue, por favor. Ahora bien, también viene una parte del impuesto de ISR por fideicomiso, y pues ahí se va a venir, y obviamente viene respecto a los pagos provisionales efectuados con anterioridad o en el ejercicio. La que sigue. Aquí también es importante mencionar que hay un apartado por el SR, ya sea cuando se inician las operaciones, en este caso. ¿Qué sigue? Gracias. Aquí en el apartado de la determinación de pago, también se van a definir o se van a especificar qué estímulos van a hacer y también, o los que están pendientes de aplicar del ejercicio anterior. Esta información también viene prellenada, entonces hay que tener mucho control, mucho ojo en esta parte. Ya sea que las reglas, por favor. Ya sea que tu estímulo pues venga de acreditamientos, de un estímulo porque se pagó a gasolinería en la zona fronteriza, una enajenación, un estímulo por enajenación o enajenación de tractocamiones, entre otros. La que sigue, por favor. Gracias. Ahora, vamos a hablar sobre el apartado de datos adicionales. Aquí que vamos a encontrar, pues bueno, aquí un punto muy importante va a ser la PTU del ejercicio, ya que se incorpora un campo para la deducción inmediata. Asimismo, se incorpora un campo para la deducción adicional por servicios de maquilas, entre otros, y algunas preguntitas para las asociaciones civil y sociedad civil. Asimismo, también se visualizan ya los campos que se consideran para el coeficiente de utilidad, para el cálculo del coeficiente de utilidad. La que sigue, por favor. Ok, aquí como ya les venía comentando, pues bueno, va a haber una deducción inmediata de bienes nuevos de activo fijo, ya sea que hubiera correspondido en el ejercicio, o deducciones adicionales por el pago de servicios personales de la operación de maquila o entre otros. Estos campos pues ya vienen prellenados y uno se van a tener que determinar con la información pues que se tenga en la contabilidad. La que sigue, por favor. Gracias. Aquí es muy importante. Aquí, bueno, es muy importante también CUFI y CUFIN. Tenemos que, pues, en esos datos llenarlos si es el caso. Y en el caso de esquemas reportables, pues bueno, viene una pregunta. Si se cuenta con el número de esquema reportable, número de identificación de esquema reportable, y te da dos opciones, sí o no. Pero pues a mi consideración a pesar de ser una pregunta cerrada, la pregunta queda al aire. ¿Por qué? Porque dice la pregunta, ¿usted cuenta con el número de identificación de esquema reportable, sí o no? Si lo tengo, lo pongo. Si no, no lo pongo. Pero si yo no cuento con un número de identificación de esquema reportable, entonces se puede considerar que no cuento con el número de identificación del esquema reportable. Entonces aquí es muy importante considerar que, bueno, que la pregunta aquí tendrá que ser más específica para no caer en alguna omisión o que
o tal vez la autoridad va a decir, sí tiene un número de identificación, sí cuenta, sí, o sea, su empresa sí tiene una operación respecto a, o cae en un esquema reportable, pero no tiene al día, al momento, porque no se le ha proporcionado, se le olvidó, no sé, el número de identificación de ese esquema reportable. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta parte. La que sigue, por favor. Aquí. Bueno, en este apartado del coeficiente de utilidad, pues ya nada más aquí se va a poner lo que es el promedio, ya sea de créditos o de deudas, pero ya viene prellenado. Hay que tener mucho cuidado también con esta información que ya viene prellenada y cargada. Ok. Bueno, para finalizar estos aspectos relevantes, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, pues llevar hacer un cruce entre los FDIs que se emitan con la contabilidad, hacer conciliación bancaria, llevar un papel de trabajo en el cual nos pueda permitir ver las pérdidas que traemos de ejercicios anteriores, si tenemos que actualizarlas, si tenemos remanentes. Asimismo, pues desgraciadamente, si no está la información precargada, pues bueno, se va a tener que presentar pues la opción es presentar una declaración complementaria de 2019 para que te reconozcan los ingresos o los datos, perdón, para 2020. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.